Bueno, muchísimas gracias. Y hoy presentamos el programa de desregulación de Vox. La idea y el objetivo, que es más o menos lo que representa este vídeo, es que todos comprendamos que a día de hoy estamos asfixiados, hundidos, sepultados debajo de una maraña de papeleos que nos hacen la vida muchísimo más complicada y que en lugar de centrarnos cada uno en lo nuestro, quien sea el agricultor, el ganadero, en el campo, en lo suyo, en producir, la industria, al final estamos convertidos en gestores administrativos que nos hunden debajo de papeles y que al final lastran la rentabilidad, la competitividad de España y nos llevan a la situación en la que estamos hoy. Este programa, que todos lo tenéis, si no me equivoco lo habéis cogido, es el resultado de muchísimo trabajo de muchísimas personas a las que les quiero agradecer explícitamente todos los miembros de la Oficina Económica, Daniel, Eduardo, Isaac, Enric, Daniel, Carlos H., Monse, Lluís, Santiago, por la confianza que habéis depositado en todos nosotros, Ignacio, de verdad que esto es fruto de muchísimas horas de trabajo, de muchísimas personas, la gente de los parlamentos autonómicos que nos han dado toda la información de las regiones, los vicepresidentes, muchísima información técnica, muchísimos datos, muchísimos detalles, gente de la empresa, gente de los sectores, gente del campo, que nos han dado la visión de la España real. Y este es el resultado. Yo hoy tengo la suerte de estar aquí presentándolo, pero como os digo, esto es el fruto del esfuerzo de muchísimas personas. Así que muchísimas gracias y por favor dadles un aplauso a todos. Lo primero que tenemos que entender es ser conscientes de cuál es la situación. La primera parte es el diagnóstico. Esto que tenemos aquí, ¿veis esta montaña de papeles? Estos son 10 días de legislación nacional. Solo la legislación nacional. La legislación autonómica multiplica por 4, es decir, para tener el resultado de lo que serían 10 días de funcionamiento de este Estado político, de esta barbaridad, habría que multiplicar por 5. Es que esto llenaría el escenario, rebosaría, y mientras tanto tenemos la España productiva que a día de hoy se ahoga. Una España productiva que cada vez cae más y que cada día mantener es más difícil. Las normas acumuladas por año, fijaos, normas estatales y normas autonómicas no paran de crecer. Y estas son las normas netas, o sea, entre aquellas que se aprueban y aquellas que se derogan, esto es todo lo que va quedando. La complejidad de la vida en España se multiplica. Si sacásemos las normas nacionales de una legislatura, formarían una montaña de papeles más alta que el Empire State. 4 veces y media la Sagrada Familia, que nos queda más cerca. Un año de legislatura equivale a una pirámide. Una pirámide de legislación, de papeles, que no produce nada, que solo complica la vida a los españoles. Y así, en este proceso, en este procedimiento, en este marasmo legislativo en el que nos hemos visto involucrados casi que sin darnos cuenta, no nos dijeron, oye, parlamentos autonómicos, esto es la democracia, no, en el Congreso, las comisiones, el no sé qué, esto es la representación. La representación lo único que ha hecho es ir aumentando el volumen de esa legislación que nos ha robado el bienestar, que nos ha robado la riqueza, que nos ha robado la eficacia, la eficiencia, incluso la alegría a muchos españoles que a día de hoy se ven obligados simplemente a abandonar sus negocios porque no son capaces de soportar la maraña legislativa que se les viene encima. El poder adquisitivo. La línea azul es el salario medio real, el salario medio. Total. Es el dato que utiliza el Gobierno. El Gobierno cada vez que nos dice, no, todo ha mejorado, mirad cómo ha subido el salario, ya. Pero si empezamos a descontarle la inflación, la subida de los precios, que en grandísima parte está provocada por toda esta maraña legislativa, vemos cómo el salario medio real ha bajado. Desde el año 2008 hasta el año 2024. Ha bajado. Es que llevamos 15 años, 20, estancados totalmente. Es terrorífico. El ejemplo práctico, el que fue durante muchos años el coche más vendido en España, el Dacia. Esto ya demuestra cuál es la situación del poder adquisitivo de los españoles. Lo que en 2012 costaba 7.900 euros, en 2025 cuesta 15.440 euros. Esta es la situación, se ha prácticamente duplicado el precio del que era el coche más barato. Y a día de hoy, el coche más barato de España ya no es el Dacia. Ahora es un coche chino, que cuesta
11.900 euros, nuevo, de paquete. Es terrible. No solo es que estén hundiendo nuestros productos, nuestra industria, nuestro campo, es que están poniendo por delante la industria, el campo y los productos que vienen de fuera. Y al final los nuestros tienen que competir contra unos y los nuestros van con las manos atadas detrás de la espalda. Ya lo veremos. Veamos el crecimiento de los componentes del salario medio. Porque aquí está otro de los grandes problemas. Mientras que el salario neto es la línea verde, salario neto, lo que te llega al bolsillo después de haber pagado tus impuestos, cotizaciones, etc. Fijaos, cae el salario neto. Lo que te llega al bolsillo, de lo que tú vives. Sin embargo, impuestos, IRPF, cotizaciones a la Seguridad Social, mecanismo de equidad intergeneracional, la cuota de solidaridad estatal, eso sube. Y mientras que la recaudación tributaria, mientras que lo que se lleva al Estado, la Administración, lo que te cobran, no para de subir, lo que te llega a ti, al bolsillo, no para de bajar. Y así vemos las empresas y el trabajo. Hemos visto que perdemos poder adquisitivo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque al final el trabajo, las empresas, la generación de valor añadido en España, cada día es más difícil, es más complicado. Ved el número de empresas y el tamaño de las empresas en España. Es que el 84,6% de las empresas, es decir, la absolutísima mayoría, tienen menos de 10 trabajadores. Cualquiera de vosotros que sea autónomo y tenga 2 empleados, 3 empleados, autónomo societario, verá que en España crecer como empresa es terrorífico, porque a cada peldaño que das en tu línea de crecimiento te encuentras con dificultades adicionales. Existe lo que se llama la trampa de los 50 empleados. Una empresa de más de 50 empleados que, así dicho, puede que parezca que no es demasiado, pero es que solo hay un 2,5% de todas las empresas de España, 2,5% de todas las empresas de España que tienen más de 50 empleados. Es una barrera, un lastre. Hay un auténtico muro de normas que tienes que cumplir, de el estudio que tienes que hacer de igualdad de género, el estudio LGTBI, el estudio de impacto medioambiental, un análisis de cuál es la cantidad de CO2 que emiten tus empleados hasta llegar a tu empresa. De verdad que la normativa que hay es absolutamente ridícula y eso al final va en detrimento del bienestar de los españoles. Y así están los salarios en España. Todas estas dificultades al final redundan en una realidad que tiene un impacto brutal y es el salario de los españoles. El salario más frecuente en España en el año 24 es el salario modal. Fueron 16.520 euros. El salario más frecuente de España, 16.520 euros. ¿Dónde puede llegar un país que ha provocado este nivel de miseria? ¿Cómo puede haber llegado a esto? Esta es la realidad. Y si vemos la distribución de los salarios de los trabajadores en comparación con el salario mínimo interprofesional, vemos que el 75% de los trabajadores asalariados de España cobran 2 veces el salario mínimo interprofesional o menos. Digerid el dato porque es duro. Y todo esto tiene una correlación directa, es una consecuencia absolutamente necesaria del nivel de dificultades que nos van imponiendo. Pensad, existe un documento que es el Manual de la Renta, que es un documento que la agencia tributaria prepara cada año y que más o menos explica cuáles son lo que hace falta saber para elaborar tu declaración de la renta. Te explican las deducciones, te explican cómo crece. Esta es la evolución del número de páginas que el Manual de la Renta ha hecho en los años. Es que cada día es todo más difícil, cada día es todo más complejo. En la era de la información, en la era de los trámites informáticos, en la era del DNI electrónico, en la era de la automatización y de la inteligencia artificial, cada vez el sistema tributario es más complejo en España. Y claro, esto no afecta solo a la industria, no afecta solo a las empresas, esto viene de largo, esto es una cadena de impactos y uno de los primeros impactos está en el sector primario. Nos van a contar Óscar Fernández y Alejandro Nolasco, nos van a dar unos ejemplos de cómo suceden las cosas en sus regiones. Óscar y Alejandro son 2 de los vicepresidentes de desregulación que tenemos en España.
Buenas tardes a todos. Yo lo primero que quería deciros es que lo que estamos haciendo hoy aquí es un acto insólito, casi revolucionario, y es que estamos empezando a cumplir lo que dijimos que íbamos a hacer. Y eso en la política actual es absolutamente revolucionario. Nosotros lo vamos a hacer. Yo en campaña decía mucho que la administración nos tenía enterrados en papeles, papeles y papeles, y que si llegábamos al gobierno íbamos a eliminar con todas nuestras fuerzas todos los papeles, papeles y papeles que pudiésemos. Y para eso estamos hoy aquí. Y por eso tenemos una consejería de desregulación en Extremadura, en Aragón, en Castilla y lo que te rondaré Morena. Porque para cualquier trámite con la administración tenemos que ir con eso, con una carretilla de papeles, literalmente. Y en Extremadura no es menos, por supuesto. En Extremadura os voy a poner un ejemplo. Para hacer un pozo de sondeo, o haces un máster o contratas una gestoría, porque no hay manera de hacerlo de otra manera. No quiero ser prolijo, pero copia del documento de identificación del interesado o pasaporte, justificante del abono de las tasas oficiales, modelo 150, proyecto técnico para la prospección y explotación de aguas subterráneas, redactado y firmado por técnico titulado competente. Incluirá estudio hidrogeológico que justifique la no afección en cantidad y calidad de aprovechamiento de la sección B. Documento de seguridad y salud de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora. Declaración responsable de habilitación profesional como técnico titulado competente. Estoy leyendo solo el epígrafe de arriba, que esto es así, cada uno de ellos, ¿eh? Solicitud de inicio de evaluación ambiental, documento ambiental, documentación ambiental para modificación de proyectos, copia del DNI o pasaporte del representante. No voy a decir las 16, pero voy a decir una que me gusta especialmente, que es la número 11, que dice: copia del documento de representación otorgado por el interesado a la persona identificada en el apartado de representante que acredite la capacidad de representación del representante para el trámite. Es decir, en Extremadura tú vas a hacer un pozo y te tienen que matricular en Derecho Administrativo. Y si no, cuando terminas el pozo te dan ganas de tirarte a él directamente porque estás hasta aquí. Así que por eso hemos puesto en marcha, entre otras muchas cosas, la Consejería de Desregulación, para que nadie se tenga que tirar al pozo una vez que, si lo consigue, lo haya hecho. Porque además, menos burocracia es más prosperidad y, sobre todo, mucho menos dolores de cabeza. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. José María, Óscar. Esto parecía de los hermanos Marx. Sí, o sea, parecía lo de la parte contratante de la... Bueno, yo no sé, en Aragón es delirante, no sé si tanto, pero me he traído también un ejemplo práctico para que veáis hasta qué punto llegan las dificultades de una persona que se quiere inscribir, por ejemplo, para ser beneficiario de la Ley de Agricultura Familiar, que es algo, en fin, a lo que muchísima gente tiene derecho. Vais a flipar. A. Nombre y apellidos, fecha de nacimiento y sexo o, en caso de personas jurídicas, razón social, sector de actividad y número de identificación fiscal. B. Domicilio. C. Participación en comunidad de bienes, explotación en régimen de titularidad compartida o en cualquier persona jurídica, eso está mal escrito además, constando el número de identificación fiscal de cada una. D. Datos fiscales relativos a ingresos totales, ingresos agrarios, renta total y resultado neto de las actividades agrarias, tanto las individuales como la parte proporcional de cualquier tipo de entidad en la que participe. E. Datos de identificación de situación laboral y de seguridad social. F. Datos identificativos del representante en su caso. G. Datos de identificación de la explotación o explotaciones, localización, orientación productiva, superficie, número y especie de cabezas de ganado. H. Subvenciones agrarias que no requieran inversión percibidas por la persona física inscrita, así como la parte proporcional de las percibidas por cualquier tipo de entidad con actividad agraria en la que participe. Y valor de la producción estándar asociada a su explotación y a explotaciones en las que participe. K. Coeficiente de profesionalidad. Coeficiente de productividad, coeficiente de dimensión económica, M, coeficiente de contribución ambiental, N, vinculación al modelo de agricultura social y familiar, Ñ, suscripción de pólizas de seguro de sus producciones o pertenencia a sistemas de calidad diferenciada a entidades de comercialización en común, a organizaciones de productos o de productores de frutas y hortalizas o de cualquier otro. En el caso de personas jurídicas deberán aportarse los datos relativos a cada socio, identificando la respectiva participación en la sociedad y los datos requeridos en las letras A, D, E y J. Y Q, cualquier otro, por si era poco, cualquier otro de interés para los fines del registro. O sea, esto tan sencillo.
y que es una locura, pero tener por seguro que vamos a meter la motosierra y la tijera y esto va a acabar enseguida. Y para que veáis, bueno, muchísimas gracias a los dos por esta exposición y estos son ejemplos reales de cosas que suceden. Pero si habéis escuchado lo que han contado, veréis que todos son cuestiones y datos, información que la Administración ya tiene. Es tremendo. Porcentaje de la PAC sobre el presupuesto de la Unión. Esto es importante para que veáis cuál ha sido el peso del sector agrario en las políticas de la Unión Europea. No para de caer. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, que se basa originalmente en industria, campo, tecnología atómica, ha perdido sus principios, ha cambiado totalmente su brújula, ha decidido que hay otras infinitas cuestiones en las que debe invertir y no son la agricultura, no para de caer. Aquí lo veis, y el agricultor español, y esto aplica a cualquier otra cuestión, aplica a la industria, aplica, el productor español corre y compite en esta carrera mundial lastrado por infinitas leyes, regulaciones, los impuestos, la normativa laboral, la agencia tributaria, todas las alegaciones, y mientras tanto tenemos una competencia, en este caso tenemos aquí a Sudáfrica o Marruecos, con todos los productos agrícolas que envían, tenemos desde naranjas hasta todos los berries que antes se producían sistemáticamente en Huelva y que a día de hoy ya tienen un competidor brutal en Marruecos, incluso el tomate. Fijaos, las importaciones de tomate marroquí a la Unión Europea. Esta es la evolución. Fijaos en la evolución. Acaba prácticamente en 500.000 de toneladas importadas a la Unión Europea. Y por otro lado están las exportaciones de tomates españoles, que no para de caer. Y termina en 600.000 toneladas exportadas. Esta es la realidad. España está ya prácticamente al nivel de Marruecos en tomates en la Unión Europea. Esto es a lo que nos han empujado. Esta es la realidad y así lo vemos. El campo español cambia su estructura. La estructura atomizada en la cual había una infinidad de pequeños productores en España está cambiando, solo quedan los grandes, se reduce la producción, se reducen las exportaciones. En definitiva, no paramos de perder. Afecta también a la industria y a la energía, que son dos pilares esenciales. Antes hemos hablado de los automóviles, la producción de automóviles en España. España era el segundo país de la Unión, potencia mundial en la producción de automóviles. Estamos muriéndonos. Y esto está muy correlacionado con toda esa normativa que impacta en los insumos de la industria, energía eléctrica. Oiréis que el Gobierno repite sistemáticamente que la producción de energía en España, gracias a la fotovoltaica, es la más barata de Europa. Esto es objetivamente mentira. La producción de la energía en bruto no vale de nada si no calculas cuál es el coste de ponerla en los lugares donde se tiene que consumir. De nada vale que nos digan que el agua contenida en una botella de agua mineral vale poquísimo. Este símil lo habréis escuchado muchas veces. ¿Por qué si el agua vale muy poco, cuesta la botella X en los supermercados? Porque lo que cuesta es ponerla en el domicilio, lo que cuesta es traerla, lo que cuesta es la infraestructura del embotellado, la del transporte. Con la energía pasa lo mismo. La energía fotovoltaica tiene unos costes ocultos elevadísimos. Tiene que pagar un importe para el mantenimiento del sistema, tienes que pagar unos importes para la estabilización del sistema. En definitiva, Francia tiene una energía que con muchísima frecuencia, solo la producción, que es lo azul, es más caro que el de Francia, producida con energía nuclear. Es cierto que es más barato que el de Alemania, producida con carácter general con gas, pero si luego le añadimos todos los impuestos que se cargan sobre las espaldas de nuestra industria, vemos cómo la energía de España es la más cara de la Unión Europea. ¿Por qué? Por la regulación y la legislación que hemos impuesto sobre este recurso esencial que es la energía. Los carburantes, sucede exactamente lo mismo. Es que más del 50% del precio de la gasolina que ponéis en vuestros coches son impuestos, costes administrativos, el impuesto de hidrocarburos, el IVA, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la realidad de España. Y esta realidad se ha ido dibujando con años y años y años de leyes que el español de a pie, el currante, no ve en su día a día, no es consciente, pero sí que las paga. Y fijaos, otra consecuencia directa de la regulación, el mapa de la saturación de red en España. España lleva prácticamente 20 años sin invertir dinero en sus redes eléctricas de transporte. Y esto es por una norma. Se decidió que a partir de ahora se invertía menos y punto, se invierte menos. Pero es que además hay una serie de normas que son las que tienen que permitir el acceso o la construcción de nuevas redes adicionales, de inversión en redes. Oiga, en esta región estamos saturados, no somos capaces de dar abasto con toda la demanda de energía eléctrica, queremos invertir. Pues quien resuelve sobre eso es la Administración. Esta es la realidad de España. La inmensa mayoría de las redes eléctricas de España están saturadas. Saturadas, no dan abasto con la demanda. Y así está que el peso de la industria y el empleo en industria no paran de caer en España.
el empleo en la industria es uno de los empleos más estables, más seguros, que se pagaban unos salarios elevados. Bueno, no para de caer. La química en Tarragona, Sergio, la química en Tarragona está muriéndose. Está muriéndose, no veo a Sergio, ahí está Sergio. La química en Tarragona, en España, está muriéndose. España era un país líder en su industria química. Los plásticos en España, que somos líderes, una industria limpia, una industria que contamina infinitamente menos que la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Transportar, cerrar las industrias en Europa y abrirlas acto seguido en China, en la India, en Pakistán, donde se produce con una contaminación muchísimo mayor. Así que si el motivo de toda esta normativa era el clima, nos han engañado, esto es falso, no están consiguiendo una mejoría. La vivienda. Todos sois conscientes de que a día de hoy acceder, quien tenga hijos en edad de independizarse, es consciente de que es imposible, inasequible la vivienda. Mirad, este esquema representa el tiempo que se tarda en llevar un suelo desde la calificación de rústico hasta la calificación de suelo finalista en el cual se puede empezar a construir. Entre 10 y 18 años solo de trámites administrativos, solo de conseguir que el ayuntamiento te dé el permiso, que la Confederación Hidrográfica te dé el certificado de que no es zona inundable, de la declaración de impacto ambiental. Entre 10 y 18 años, quienes seáis empresarios, quienes invirtáis, ¿qué tipo de inversión, qué tipo de empresa es capaz de sobrevivir 18 años sin un solo ingreso? Es lógico que en España sea una heroicidad construir vivienda, porque la Administración ha hecho todo lo posible para que sea completamente imposible. Vemos, por cierto, que aquellos países en los que se utiliza la inteligencia artificial para la agilización de los trámites han reducido sus plazos a unos 5 años, que sigue siendo una barbaridad, pero es que es menos de la mitad. Esa es la situación. Y, por cierto, este papel sale de un estudio del Instituto Elcano. No se lo inventa Vox, no es el peligroso fascismo. No, 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 no. Esto lo dice una institución que hasta los más homologados reconocen como una autoridad. Y así la oferta de vivienda, porque no solo es la construcción de vivienda, también son las leyes que impactan en el alquiler. Desde que se aprobó el decreto de congelación de los alquileres, esta es la evolución de los alquileres disponibles en España. Una caída del 56%. Y como sabe todo el mundo, si la oferta de alquileres cada vez es menor, pero la demanda cada vez es mayor, necesariamente los precios se van por las nubes. Y fijaos, la distribución de costes de la producción de vivienda. Pensemos en que alguien se quiere lanzar a promover vivienda y dice, yo voy a arriesgarme y voy a empezar a construir vivienda. Fijaos en la estructura de costes. El 28% de los costes de la producción de vivienda son impuestos. El 28%. Y apuntadlo en los panfletos, por favor, quien tengáis un bolígrafo, abridlo por la página de la distribución de los costes y apuntadlo, el beneficio del promotor está en el 14%, el margen bruto, el 14%. La administración ingresa el doble que el promotor. Y así lo vemos, la evolución del coste de la construcción de vivienda. ¿Dónde se pegan algunos de los grandes acelerones? La aprobación del Código Técnico de la Edificación en el año 2006, donde establecen una regulación que te dicta, esto es de verdad, hasta el grosor de las moquetas que se pueden poner en la vivienda y la calificación energética en función de un grosor X o un grosor Z. Hasta ese nivel de detalle llega. Hasta ese nivel. Es lógico que los costes estén por las nubes. Los estándares energéticos, por supuesto, gran parte de estos costes adicionales han sido pagados vía subvenciones. Muchos habréis visto que en muchos edificios se han dedicado a poner unas capas de plásticos por las fachadas. ¿Lo habéis visto alguien? Esto se ha pagado en muchísimos casos con subvenciones. Es una cuestión absolutamente ridícula. En fin. Y, por supuesto, el sistema autonómico. Y aquí nos va a contar Carlos Pollán, que es nuestro vicepresidente de desregulación en Castilla y León. Nos va a dar un ejemplo muy concreto de cómo están las cosas allí. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación, José María. Sé que me has dejado esto porque como yo he sufrido ese caos normativo en estos 4 años de presidencia de las Cortes de Castilla y León y ahora me toca enfrentarlo, igual que mis compañeros, con esa Consejería de Desregulación,
Creo que nadie somos dudosos de los que estamos aquí, de lo que pensamos del Estado autonómico, y se corrobora con los datos que ha dicho José María, que ha iniciado a decir José María anteriormente. Más de 500.000 normas en estos últimos 45 años, un 76,6% de la normativa nacional ha emanado de esas comunidades autónomas. En concreto, Castilla y León es la tercera con más normas, con ese 7,7%. Creo que con eso se dice todo de las dificultades que tienen todos los sectores que se han estado hablando, que ha estado hablando José María, que influyen dentro y que se ven afectados por esa normativa. Pero una cuestión muy importante, y que era lo que quería comentaros, que creo que es la desconexión que existe entre esas normativas autonómicas y las normativas nacionales. Por no entrar a hablar de esas competencias que creemos que no deberían de estar en las autonomías y están. Pero en el caso concreto, por ejemplo, en Castilla y León ocurrió una situación especialmente trágica hace unos meses. Una niña de 3 años en el condado de Treviño se solicitó una ambulancia por un problema que tuvo, se solicitó al sitio más cercano, que era Vitoria, al País Vasco. Bueno, pues la negativa del País Vasco de enviar esa ambulancia, que estaba a 20 minutos del condado de Treviño, y tener que pedirla a Burgos, supuso el fallecimiento de esa niña de 3 años. Creo que eso es una cuestión que no se puede asumir y que demuestra a las claras esa desconexión normativa que hay entre las propuestas autonómicas, las leyes autonómicas y las leyes nacionales. ¿Y qué quiero decir con esto para finalizar? Que debemos de hacer un esfuerzo, y lo vamos a hacer desde luego desde los gobiernos autonómicos, y creo que todos los que estamos aquí lo vamos a hacer, en que esa desregulación se lleve a cabo y sea fundamental para el futuro de este país. Porque no podemos defraudar, como ha dicho Óscar. Es raro el proceso de cumplir, que los políticos cumplan lo que dicen en campaña y lo cumplan cuando estén en los gobiernos. Pues no tengáis ninguna duda que nosotros lo vamos a intentar, porque es fundamental no defraudar tanto a los agricultores, a los jóvenes, a las familias, a los empresarios, a los autónomos, que están muy ilusionados con esa desregulación, están muy ilusionados con esa prioridad nacional, y el hecho de que seamos atacados desde todos los sitios creo que es una buena señal, y eso lo tenemos todos claro, y desde esas comunidades autónomas, desde luego que vamos a trabajar porque eso sea así y no defraudar a nadie de los que nos ha apoyado. Así que desregulación hasta el final y prioridad nacional hasta el final. Muchísimas gracias, Carlos. Y como veis, la dificultad es mucha, es evidente que esto no vamos a poder solucionarlo en un pispás, esto no va a ser cuestión de una legislatura ni de dos. Esto es una maraña que tenemos que desenredar, porque este Estado autonómico es terriblemente complejo. Fijaos que en las páginas añadidas al BOE, la mayor parte son de las comunidades autónomas. Fijaos en cuántas son las normas que se aprueban en cada comunidad autónoma. Tenemos ejemplos en los que son más eficientes, tenemos ejemplos, esto es hasta el año 2024. ¿Vale? No está actualizado a día de hoy. Y fijaos, es una salvajada. Y así vemos cómo hay una correlación directa entre cuáles son aquellas regiones en las que hay más dificultades para crear empresas, para avanzar, para ganar, donde hay una menor presión fiscal frente a aquellas que hay mucha más. Allí donde hay más normativa, hay menos prosperidad. La inmigración masiva, la estructura económica que se ha planteado en las últimas décadas ha sido exclusivamente de importación sistemática de población. Esto da volumen, da consumo, da movimiento, da una falsa sensación de progreso económico, pero es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque esta invasión viene subvencionada con vuestros impuestos. Fijaos en los datos de representación de los extranjeros frente a nacionales en las rentas de inserción. En La Rioja, el 50% son extranjeros, por una población que representa el 10%. En el País Vasco, frente a unos nacionales absolutamente infrarrepresentados. Esta es la situación. Los españoles que necesitan ayuda, que los hay, y en un momento dado es necesaria la ayuda de la Administración, no la tienen. Están abandonados, preteridos, están los últimos en la cola. Estos son los datos de ayudas al alquiler de la Comunidad de Madrid. El listado de admitidos. Por favor, leed los nombres. Por favor, leedlos. Esta es la realidad. Y aquí tenemos el listado de los excluidos definitivamente. Fijaos en el motivo. Por agotamiento de presupuesto. Chico, para ti aquí ya no hay nada. Esa es la respuesta que le han dado a Almudena, a María, a Raquel,
a Victoria, a Cristina y a Lorena. Esa es la España que han construido. Una maraña burocrática, como esa torre que vemos ahí, que abandona a esto que tenemos aquí y enreda a los españoles para que se queden totalmente perdidos y desheredados en una España que no es la que queremos. Y es lo que vamos a cambiar. La deuda pública, que no para de crecer, no para de crecer. Si el gobierno nos dice que tan bien va España, que tanto crece España, ¿cómo es posible que cada día esté España más endeudada? Y no paran de darnos la deuda como un ratio, un porcentaje, proporción. ¿Para qué? Para poder esconderlo. La deuda bruta cada día es más elevada. Y por eso tenemos una cantidad brutal de propuestas. El papel real no es este. Detrás tenemos un documento de más de 200 páginas en el que especificamos todas las leyes, todas las normas, con un grado de detalle elevadísimo, indicando qué es lo que vamos a cambiar. Empezamos con las primeras medidas en materia de desregulación. Revisión sistemática de los procedimientos de la Administración, un buzón de desregulación, un buzón sectorial de desregulación, reunirnos con los expertos en la materia, con los que viven y padecen la burocracia para que nos expliquen qué es lo que se puede cambiar en cada sector, derogar 3 normas por cada una responsabilidad, un compromiso, ser conscientes de que esta maraña, esta montaña no puede seguir creciendo. Para publicar una nueva ley habrá que derogar 3. La inteligencia artificial en todo lo que se pueda, una única base de datos. Lo que antes nos contaron Óscar y Alejandro son todo datos que la Administración ya tiene de ti. Son muchos incluso que es la propia Administración quien los expide y aún así cada vez que quieres realizar un trámite te los exigen. Ahora bien, cuando quieren abrirte una inspección, rápidamente lo tienen todo encima de la mesa. Para eso lo saben todo. Hablamos del fin de los mercados parasitarios. Esto sobre todo es la cita previa. Hay un mercado secundario de citas previas. Te vas a un chino y le compras cita previa para mañana, para ir a tu propia administración. Esto está pasando en la España de hoy en día y tenemos que acabar con ello. El silencio administrativo en todo aquello que sea posible. Nunca para inmigración, nunca para concesión de la nacionalidad. Eso ya lo querría el gobierno actual. La ley de mercado abierto. Si cumples con la normativa de Asturias, automáticamente puedes vender en Badajoz. Y si puedes vender en Badajoz, también puedes vender en Barcelona. Se acabó con la discriminación normativa que impone una mordaza absurda a nuestras empresas. Fin de la cita previa, el gold plating. Esto es un concepto complicado. Muchas veces oiréis, no, es que esto viene de Europa. No, esto no se puede, porque esto es una transposición de una directiva, esto no se puede tocar. Mentira. Mentira. Sistemáticamente en España, cada vez que transponemos una directiva, le añaden lo que llaman una capa de oro. Añaden más. Si la directiva exige 10, en España exigimos 15. Si la directiva nos dice que el IVA puede estar en el 16, en España lo ponemos al 21. Eso es real. Si la directiva nos dice que el impuesto sobre los hidrocarburos podría ser de 2,5 céntimos para según qué combustibles, aquí nos lo ponen a 5,5. Es por ciento. Es una barbaridad. Entonces, cada vez que os digan no se puede tocar, sí que se puede tocar. Y lo primero es empezar a reducir todas las directivas al mínimo. Leyes de armonización para homogeneizar la regulación, el fin de la trampa de los 50 empleados, la derogación del plan LGTBI, derogar el protocolo de desconexión obligatorio, que estos al final son dificultades que todo el mundo sabe que se convierten en un auténtico fraude, acabar con los planes de movilidad sostenible, la prevención de riesgos laborales en proporción al riesgo real. En definitiva, infinitas medidas absurdas que lastran la vida, sobre todo de esas microempresas, porque cuando hablamos de riesgos laborales es que te encuentras con que un restaurante que es un autónomo con un empleado, por tener ese empleado, tiene que elaborar un plan de prevención de riesgos laborales, un plan de desconexión digital, un plan. ¿Qué hacen? Despedir al empleado o cerrar el bar. Esa es la realidad de la España de hoy en día y vamos a acabar con ello. Seguimos con el fin de la doble licencia, una licencia autonómica y otra licencia municipal, tramitación exprés de las redes eléctricas, acceso a la red. Todo esto lo hemos ido introduciendo gracias a Monse en los planes y acuerdos con los gobiernos autonómicos. Mucho menos de lo que nos gustaría, pero el día que tengamos una mayoría absoluta, que sepáis que aquí es a donde vamos a llegar. Leyes que derogaremos, la ley de vivienda, la ley de cambio climático, que nos impide no solo explotar las fuentes de energía que España pueda tener, sino explorarlas. Pero me oís bien. Explorar qué es lo que hay, te lo prohíbe esta ley. Hay que acabar con ello. Las
reformas laborales sucesivas que no han hecho más que cargar de burocracia a los pequeños empresarios de España, el régimen de comercio de gases de efecto invernadero, la ley de residuos de suelos, la ley de movilidad sostenible, etcétera, etcétera. Cuando alguien venga y os diga que si Vox tiene un plan, que en qué consiste la desregulación, decirles que esto es todo lo que vamos a hacer. Vamos a derogar, vamos a modificar algunas leyes, porque algunas leyes no basta con derogarlas. Habrá que entrar y modificar el artículo 52 y el artículo 97. Pues eso también lo tenemos visto. ¿Cuáles son las leyes? El Estatuto de los Trabajadores, la ley sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales, el registro diario obligatorio de jornada, que ha sido un auténtico fraude, cualquiera que tenga aquí un restaurante nos lo puede contar, la ley del suelo y rehabilitación urbana, etcétera, etcétera, etcétera. Y también normativa europea. Hemos estudiado las normas europeas que están haciendo daño a España y sabemos que se pueden cambiar. ¿Sabíais que España ha abandonado durante el gobierno de Pedro Sánchez, ha denunciado y abandonado uno de los tratados fundacionales de la Unión Europea? ¿Lo sabíais? Pues España se ha salido del Tratado de la Carta de la Energía y no ha pasado nada. El mundo no se ha acabado. Si hay un tratado o una norma europea que produce un perjuicio evidente para España, lo que tiene que hacer un gobierno responsable de España es exigir su modificación. Y si no se puede modificar, habrá que pedir la inaplicación para España, que es lo que ha sucedido. Así que sí que se puede. Una España mejor, una España más fácil y una España más sencilla es posible. Lo hemos escrito, lo hemos estudiado, lo vamos a conseguir y lograr que las empresas, que el trabajo de los españoles, que la energía, que la industria y que el sector primario vuelvan a florecer en España es perfectamente factible. Solo hace falta voluntad política y centrarse en eso y no en esto, que es una maraña que solo empobrece a los españoles y les roba su prosperidad.